Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Hechos capítulo número 7. Y en este capítulo tenemos la defensa y tristemente la muerte de Esteban, el primer mártir. Bueno, el Señor lo habló directamente. Si a mí me persiguieron, a ustedes lo perseguirán y sufrirán y creerán que estarán sirviendo a Dios a la hora de acusarlos como en este caso asesinarlos. Así que capítulo número 7, un resumen, Esteban habla un resumen de la historia, de cómo Dios escoge a ese pueblo Israel, tristemente, que a lo largo de los años no ha demostrado ser un gran pueblo moralmente, espiritualmente, más que en algunos pequeños lapsos de toda su historia. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ese cómo conecta lo que sucedió con lo que estaban ellos viviendo y disfrutando. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios es fiel a sus promesas. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, a esclavitud, y los maltratarían por 400 años. Y así fue. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. El juicio de Dios, habla acerca del juicio de Dios. Y en todo el mundo, no solamente sobre Israel, sino también en las naciones, en todas las naciones, y en este caso estaba hablando de Egipto. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ah, qué bonito, me gusta eso. Pero Dios estaba con él, pero Dios está contigo, pero Dios está con su pueblo. Bendito Dios, aleluya. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. No, una hambruna tremenda. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. En la primera no quiso hacerlo. Y fue manifestado a Faraón el linaje, ¿verdad?, de José, de dónde era José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Pero dejaron la tierra prometida y fueron a Egipto. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, tiempo de la promesa a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Oh, y hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José y dijo, este pueblo está teniendo mucha fuerza, no conviene, y empezó a ordenar que mataran a los hijos varones. Tremendo, terrible. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen, para que expusiesen a la muerte a sus niños, seguramente que
lo que sabemos de Moisés, que fue puesto en una barquita sobre el río y que fue salvado por la hija del faraón, probablemente no fue el único. Porque dice, para que expusiesen a muerte a sus niños. Oh, detrás de esas palabras hay cosas terribles. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Bueno, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. O sea que ya Dios le había hablado a este Moisés, ya tenía ideas de ser un libertador. Bueno, y al día siguiente, pero él pensaba, dice, por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, los judíos. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que peleaban y los ponía en paz, diciéndole, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Oh, eso se supo rápido. Al oír esta palabra, Moisés huyó. Dijo, pies, ¿para qué los quiero aquí? Vámonos a darle. Y vivió como extranjero en tierra de Madián, ¿verdad? Aunque era el hijo adoptivo, bueno, ya no era hijo adoptivo, pero hijo de la hija de Faraón, a estas alturas ya no tenía esa influencia. Bien, pero entonces habitó en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Un ángel. Es interesante ver que es el ángel de Jehová. Y miren lo que dice enseguida. Dice, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¡Wow! Vino un ángel y escuchó la voz, el logos de Dios, Jesucristo, ¿o no? La voz de Dios. O sea, en el principio era el logos y el logos hizo el universo, creó la voz de Dios, ¿verdad? Vino a través de ese ángel, ¿verdad? Alguien diría, es que el ángel era como un medium. Bueno, yo la verdad no estuve allí como para poder decirlo, pero en mi poquita inteligencia y conocimiento que tengo, yo no creo que ese ángel haya sido un medium de la voz del Señor. Pero bueno, es un tema teológico que ha causado polémica a lo largo de la historia. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aleluya. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. O sea, este lo sacó el ángel de Jehová. Jehová mismo. Es todo. Es un tema teológico de veras extraordinario. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará. El Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él, y a él oiréis. Un profeta especial
y hablando de Jesucristo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. El monte, ese ángel que se le apareció en la zarza es el que se le apareció allá en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Terrible, 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 terrible. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver cómo este pueblo de Israel a veces estaba cerca de Dios y otras veces lejos de Dios, como en este caso. En sus corazones se regresaron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Llega un momento en que Dios hace juicio, llega un momento, pero antes de hacer ese juicio, manda profetas, manda mensaje a Dios, de Dios a la gente. La gente no entiende. En el caso del Nuevo Testamento encontramos cómo Juan el Bautista llega y habla a ese pueblo de Israel. Jesucristo mismo habla a ese pueblo de Israel. Tenemos ahora aquí a Esteban y a Pedro y a todo que habla a ese pueblo de Israel, y los líderes y mucho pueblo de Israel duro de corazón, duro de servir, no queriendo arrepentirse, y en su momento 70 años, a los 70 años en el año 70 vino juicio de Dios para destruir. Y eso es historia que se repite y se repite y se repite, no solamente en el pueblo de Israel, sino en todos los pueblos. Porque esta es la explicación teológica bíblica que podemos tener para poder, por qué se destruyeron los mayas, por qué se destruyeron los aztecas, por qué se destruyó el imperio español, por qué se destruyeron todos el imperio egipcio, el imperio babilónico, imperios antiguos e imperios más recientes. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos explicación bíblica para la destrucción de todos estos imperios. ¡Wow! Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Noten ustedes en la historia de Israel que David no tuvo permiso de Dios para construirle templo. Y la razón que Dios le dio a David es que era un hombre de guerra. Ciertamente tenemos salmos preciosos de David, ciertamente tenemos un arrepentimiento maravilloso de David, ciertamente se habla de David que era conforme al corazón de Dios porque se arrepentía, porque recibía mensaje de Dios y se arrepentía de sus pecados, pero no recibió permiso por ser un hombre de guerra y tener sus manos manchadas de sangre, porque Dios es juez. Dios es juez. Y eso no hay que olvidarse ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Wow. Así que, mis amados hermanos, vamos a detenernos aquí en esta lectura de este capítulo 7. Y mis deseos es que Dios te bendiga y te llene con su gracia y su misericordia, y que tú puedas reconocer y vivir en la luz de Dios para arrepentirte de tus pecados, corregir y predicar el mensaje de Dios en donde quiera que vayas. Dios te bendiga.
Nos vemos en la próxima.